A cada uno por nombre, bienvenidos a Testimonios que Inspira. Estamos transmitiendo hoy nuevamente en nuestra plataforma Twitch a través de @Inspira Ministry, lecciones aprendidas, testimonios para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y hoy nuestra amada Patti, quien se conecta desde Chile, nos viene a compartir cómo ella es una nueva criatura en Cristo. Ya no más violencia. ¿A qué se refiere con ello? Aquí Patti nos lo cuenta desde su testimonio personal y cómo va el proceso matrimonial. Patti, bienvenida. Que sea el Señor hablando a través de tu vida en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Hola, Beth, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Patricia. Dice, no más violencia, porque, bueno, mi vida antes era, yo era una mujer muy violenta, muy agresiva, era una persona que nada me podían decir porque yo reaccionaba no solamente con mi esposo, sino hasta con mis hijos, con todo el mundo. Yo solo tenía la razón y nadie más. Entonces, venía con un pasado de donde tenía un hombre que me pegaba, entonces yo, al conocer a mi esposo, era más violenta. Entonces, yo conocía de Dios hace mucho tiempo atrás, y de ahí empecé a distanciarme y duré casi 7 años por fuera. Llegué aquí a Chile por una palabra igual, porque de repente no me apartaba del todo, solo oraba en mi casa. Por una palabra me vine para Chile, porque soy de Colombia. eh, y bueno, Dios me ha bendecido mucho. Conocí a un excelente hombre. Empezamos muy rápido todo. Nos casamos y todo iba muy bien, pero igual yo seguía siendo como dominante, yo era como machista, o sea, yo era el hombre, como el hombre violento, yo era la mujer violenta. Entonces, de repente empezaron cosas, él me decía cosas y yo no me dejaba. Entonces yo empecé a ser súper violenta con él, empecé con empujones, empecé así como con palabras, y ya después ya me pasé. Entonces era muy de golpes, entonces él nunca me levantaba mano, era yo la que era agresiva. Hasta que yo estaba, bueno, la expareja de mi hijo, tengo dos hijos, uno que tiene 21 años y el otro tiene 6 años. Y el de 21 años tenía una pareja y ella me invitaba a la iglesia, me invitaba a la iglesia, que vamos, de pronto Dios la ayuda, hablé con mis pastores y yo, no, 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 sí, sí, no, sí, no. Finalmente que el día que mi esposo se fue porque se sentó, ni siquiera fue violento, sino se sentó, me dijo, no quiero ir más con usted, no me la soporto, no me la aguanto. Entonces, le hizo sus cosas y yo no le creía. Y sí, un día se fue y ese día fue como que me arrancó, o sea, como él cerró la puerta y fue como si me hubieran arrancado un velo de mis ojos y yo de una vez me tiré al piso, me arrollé y dije, Señor, ¿qué hice con mi matrimonio? Y empiezo a llorar, empiezo a, a o sea, a llorar, a tirarme al piso, me revolcaba el dolor. Yo creo que los vecinos me escuchaban y fue duro el proceso. Y ahí ese mismo día llamé a la muchacha y le dije, lléveme a su iglesia. Y empecé a ir a la iglesia, pero antes de eso yo había conocido el ministerio Inspira. Y yo le decía a la ex de mi hijo, yo le decía, "Ay, encontré un libro, encontré esto, encontré testimonios, mire, voy a empezar a hacer lo que ella dice, voy a empezar". Y nunca hacía lo que ella decía, nunca jamás. Lo que decía yo nunca lo hice, yo solo decía, ahora sí. Y él llegaba y yo lo trataba peor. Entonces, ya después de que él se fue, ahí sí ya tomé en serio todo, todo, todo. Entonces empecé el proceso, me llegué a la iglesia destruida. Cuando empiezo a ver los videos de Beth, ella decía que quizás los pastores de nosotros no nos iban a apoyar mucho, pero que teníamos que confiar en que Dios aborrecía el divorcio. Que como que esa palabra fue que me pegué, de que Dios aborrecía el divorcio. Entonces, empecé yo a ir y después con el susto de decirle a mis pastores qué era lo que sucedía. Pero la segunda vez que yo fui a la iglesia, mi iglesia es profética, apostólica, entonces da mucha profecía.
Y la primera vez que yo llegué me hablaron sobre mi vida, que nadie me conocía y me dijeron ahí que Dios iba a restaurar mi matrimonio sin saber nada de nadie, nadie sabía nada de mí. Entonces, bueno, empecé a ir y yo le comenté a mis pastores lo que estaba pasando, y ellos totalmente apoyándome, que ellos apoyaban la restauración familiar, que no dudara de contar, no dudara de ellos y contara con ellos, que ellos iban a ayudarme en oración. Y así fue. Entonces empecé yo y yo me metí con toda la iglesia, empecé a estar en los grupos de Inspira, empecé a ver videos, eh, lo primero que hice, que de tanto que yo me comía todos los videos de ver, todos me los comía, duraba hasta las 3 4 de la mañana viendo. Entonces, eh, me llamó la atención uno de sanidad de corazón, que ese se lo recomiendo porque yo creo que ese es como la base. Ese es la base que necesitamos para poder avanzar. Si no hacemos eso, siento yo que nos vamos a demorar más en el proceso. Yo empecé a hacer el de sanidad de corazón, y me llevó Dios a mi pasado de niña, de muchas cosas que habían rotas en mi corazón que uno no sabe y las trae a su matrimonio. Entonces empecé ese proceso y de verdad que Dios me empezó a sanar, y yo empecé a meterme más, y empecé a deleitarme más. No quiere decir que no tenía tristeza, sí, obviamente que me ponía triste, estuve casi en depresión aquí en casa, pero Dios lo lleva a uno a todos los procesos porque yo era una persona muy altiva también, era creída, yo creía pues que había tocado el cielo con las manos cuando conocí a mi esposo porque económicamente estaba yo muy bien, entonces yo era prepotente. Cuando el Señor me trae a donde estoy viviendo ahora, es un lugar, no estoy hablando mal del lugar porque ahora lo amo con mi corazón y no me quiero ir de acá. Y porque yo le dije, Señor, enséñame a amar lo que tengo hasta el momento. Y yo no me quería ir de este lugar. Entonces, cuando llegué era un lugar, bueno, no sé, yo creo que muchos ubican como la vecindad del Chavo, hablo pasito porque se escucha, pues, como la vecindad del Chavo así. Entonces, y yo no estoy acostumbrada nunca a vivir así, y era un poquito más feito. Había, acá donde yo estoy, pues hay estaciones, entonces llegamos en casi pleno invierno y había moho, había humedad, se entraba el agua, terrible. Era como muy pequeñito, no, para mí el proceso empezó acá. Se me cerraron las puertas en el trabajo, no me salía trabajo por todo lado. Empecé a depender primero dependía de mi esposo, pues no dependía porque yo trabajaba, pero como que me relajé y trabajaba poco. Luego mi hijo, dependía de mi hijo. Entonces después mi hijo mayor empezó de verdad que acá empezó el proceso. Mi hijo mayor empezó a tomar, salía, llegaba a las 3 4 de la mañana. Mis hijos no son de mi esposo, ya mis hijos yo los traigo de Colombia. Yo con mi esposo no tengo hijos. Entonces, mi hijo mayor tomaba mucho trago, era súper relajado, salía, llegaba tarde. Entonces, cuando empezaba así, en la iglesia me decían que tenía que orar. Y cuando yo empecé a orar por mi hijo, más se me levantó, más me decía que él pagaba el arriendo, me empezó a humillar, o sea, fue un poco feo porque no esperaba eso de mi hijo. Entonces empezó así, empezó a tratarme feo, a pasarse y quería porque bueno, la otra muchacha ya llevaba mucho tiempo sin estar con ella. Y bueno, ya luego conocí a una pareja, entonces yo no quería permitir el pecado en mi casa, yo le decía que acá no se podían quedar. Y empecé como a hacer las cosas, entonces se molestó y se fue. Y yo en ese tiempo no tenía trabajo, no le importó y se fue. Entonces ahí Dios me empezó a decir, dependes de mí, no dependes del hombre, dependes de mí. Empecé a depender de Dios de verdad, literal, porque yo no tenía trabajo, no tenía mercado, pero yo de repente iba a mi iglesia y cualquier hermana me decía, hermana, le tengo esta bendición, el Señor me puso que le diera esto. Y así siempre era de esa manera. Y yo decía, solo Dios sabe mis necesidades porque yo no andaba contando en la iglesia. En medio de ese proceso, yo en una de sanidad de corazón decía que si queríamos tener una compañera de oración,
Entonces, en medio de eso, yo dije, yo quiero una compañera de oración. Entonces, yo dije, ay, qué chévere, ahora sí, esa compañera de oración va a orar por mí, va a orar por mí. Y yo, entonces, ya nos dieron el correo y cuando ella me escribió. Y bueno, nos empezamos a hablar y lo primero que ella me dice, yo estaba mal, porque yo estaba súper mal. Y lo primero que ella me dice es, Patricia, necesito que ore por mí, por favor, que me ayude porque mi esposo me pasó los papeles del divorcio y no sé qué, y yo decía, chuta, y ahora que yo necesitaba era que me oraran por mí, no orar por otra persona, pero bueno, yo dije, bueno, señor, si esto es bueno, empecé a orar por ella, todo, y la cita la tenía el jueves, finalmente no hubo ningún, o sea, salieron malos papeles, entonces ahí yo empecé a ver que el Señor, o sea, nos prestaba atención en las oraciones. Yo decía, uy, ¿verdad que escuchó? Y bueno, entonces ahí empezamos con ella. Hicimos una bonita alianza con ella porque quizás ahí cuando le envían a uno la compañera de oración dice que, bueno, las condiciones y las reglas que hay, pero nosotras muy decentemente empezamos a como hablar. De repente hablamos, yo le pregunté que si que era más fácil por WhatsApp, que si quería, entonces lo cedimos, luego empezamos como a hablarnos todos los días, entonces ya fue como más. Entonces empezamos a orar 2 veces en la semana, orábamos, pero empezamos como una amistad. Ella me contaba cómo estaba en el día, si se sentía baja con los brazos abajo, yo le levantaba el ánimo y lo mismo ella conmigo. Entonces, como que nos afianzamos la una en la otra. Si yo tenía que decirle algo a ella que estaba haciendo, que yo veía, no yo, sino que Dios me mostraba que no era así porque ya de pronto había visto otro video o cosas. Y lo mismo ella conmigo, entonces nos aconsejamos, mire, no haga esto. Y ella de verdad decía, sí, mire que hice lo que usted me dijo y pasó. Entonces, como que fue muy importante eso y yo aconsejo a todas las que no tengan eh, compañera de oración, que la pidan y que si ustedes ven una compañera de oración que baja los brazos y que se rinde, porque así escuché a muchas que decían, es que yo me voy a rendir, es que la persona que ora conmigo se rindió, es que la persona que ora conmigo no quiere orar, ya se retiró, ya no, entonces hay que perseverar, hay que, o sea, si nosotras pedimos una compañera y esa persona llega a nosotras, inmediatamente tenemos una responsabilidad de no dejar caer los brazos de ella, porque quizás la fe de nosotros es un poco más fuerte, entonces si nosotros tenemos una compañera de oración que se apartó, tenemos que orar por esa persona para que Dios le levante los brazos, para nosotros poder inyectarle la fe. No podemos dejarla botar, no sirvió, no, chao, entonces, por favor, otra compañera de oración. No, la que le dieron, es lo mismo como en el esposo. Este no me sirvió, entonces el otro. No, hay que orar también por esa persona, que es un alma de papá, o sea, es un alma que se puede perder si llega a seguir en desobediencia. Entonces hicimos una linda amistad con ella y empezamos a hablar, a orar. Entonces decíamos, bueno, esta vez vamos a orar. Entonces yo le empecé a mandar los videos de sanidad de corazón. Empezamos como las dos a ir en la par, ahí a la vez. Y después, bueno, así seguimos con ella en oración, oramos, esta vez vamos a orar por el corazón de ellos, esta vez vamos a orar por, no sé, por nuestros hijos, porque tenemos hijos en la misma, más o menos la misma edad, entonces tenemos muchas cosas como en común y empezamos a orar, a hacer ayunos por las dos, y enseñarnos cosas. Entonces, bueno, empecé a ir así y a la iglesia seguí y empecé a servir en la iglesia. Empecé a servir en cámaras, entonces yo era la que transmito aún todavía las prédicas en la iglesia, las celebraciones, manejo toda la página, entonces como que yo dije, no, me voy a meter con toda y se me fue olvidando o sea, lo que yo sentía, el dolor que sentía, llegó un momento en que yo me llenaba tanto que a veces se me olvidaba que yo tenía que orar por mi esposo, o sea, pasaban a veces 2 días y yo, o sea, no es que me olvidara de él, yo me acordaba obviamente, pero como que ese dolor que yo sentía, como que esa tristeza, o sea, se empezó a llenar con servirle a Dios, con servirle. Entonces, ya empecé luego a ir. Mi hijo empezó a ir a la iglesia junto con la pareja que tiene. Como les digo, mi iglesia es profética, entonces mi padre espiritual me dijo, me dio la palabra que primero iba a llegar mi hijo por una tercera persona que fue la pareja y después llegaba mi esposo. Entonces, que antes del 2022, de que se acabara el 2022, mi esposo, mi hijo iba a llegar.
Yo llegué a esa iglesia en abril y en abril más o menos, y mi esposo se fue en abril, casi un año duramos separados. Entonces, mi hijo en noviembre llegó a la iglesia y llegó con esa persona, con la pareja, y empezaron a ir, y en diciembre una hermana de la iglesia se acerca a mí y me dice, el Espíritu Santo me dice que te diga que no te preocupes, que tu esposo va a regresar, que no te preocupes, que todo está bajo control, que Dios tiene el control de todo, pero tu esposo necesita de ti, necesita de oración. Tu esposo está enfermo, no la está pasando nada bien, tu esposo está haciendo cosas que no debe hacer, eh, pero necesita de tus oraciones. Entonces yo pensé que le estaba pasando súper bien, que él estaba disfrutando, que estaba dichoso. Cuando me dijo eso, entonces yo empecé a orar, eso fue en diciembre. Y yo más o menos en esa época me encontré a un amigo de él que me vio, me preguntó que cómo estaba y yo le dije que bien, que estaba orando por mi esposo. Entonces él me dijo, bueno, ya dejamos de hablar todo y él habló con mi esposo en enero. Y bueno, efectivamente, cuando mi esposo llegó mi esposo me llama en enero, yo iba para un evento de la iglesia en otra ciudad y mi esposo me llama y me dice, bueno, perdón, antesitos nosotras empezamos como, en la iglesia nos dieron una palabra así que íbamos a hacer las deudas y éramos las deudas de nuestra familia, que éramos las deudas de nuestra casa. Entonces yo empecé a declararlo. Yo decía, sí, somos las deudas de la casa, somos las deudas. Entonces yo le dije a mi compañera de oración, no, ya vamos a empezar a hacer cosas que ya no nos vamos a dejar más del enemigo, vamos a luchar, vamos a guerrear, vamos a enfrentar, vamos a salir adelante. Entonces ahí como que cambió nuestra oración, porque ya nuestra oración era como, Dios, por favor, ayúdame, por favor, mira, restaura mi matrimonio, Señor, mira, haz que él busque de ti, mire que entonces como que ahí ya fue diferente la oración y empezamos a hacer un ayuno. Eh, que yo dije, me cansé y no voy a pasar un cumpleaños más sin mi esposo. Yo cumplo años en febrero y yo dije, no voy a pasar un cumpleaños más sin mi esposo. No, me niego. Y entonces yo sentí en el espíritu, yo empecé, estaba orando, cuando yo sentí como el papá Dios me decía que yo sé que los ayunos los hace uno por uno, pero ese ayuno era como, me puso el ayuno para, si nuestros esposos y yo, nosotros somos una sola carne, entonces yo dije, bueno, si somos una sola carne, yo voy a empezar a orar por mi esposo, a ayunar por mi esposo para que se debilite la carne de él, para que se debilite ese corazón. Y yo me ponía la mano en el corazón y yo decía, Señor, lo que yo siento, que él también lo sienta. Y empecé a ayunar por él y por mi hijo. Y yo decía, ¿por qué por mi hijo? Porque es, en el momento el Espíritu Santo me llevó a eso. ¿Por qué por mi hijo? Porque nuestros hijos están conectados a nosotras por el cordón umbilical cuando los tenemos en el vientre. Entonces, yo empecé a ayunar por ellos para que el corazón se derribara, para que el corazón se destruyera, para que el corazón de piedra se convirtiera en corazón de carne. Y empiezo a declarar las palabras y empiezo a declarar todas las palabras. Entonces, en ese momento, yo igual lo comenté con mis pastores por sí, para que me dieran sí o no. Entonces me apoyaron. Entonces yo seguí y empecé y ahí le comenté a mi compañera de oración y empezamos a hacerlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a partir del sábado. Listo, el sábado vamos a empezar. Empezamos a hacer el ayuno ese sábado y ese sábado me llamó mi esposo. Ese sábado me llamó mi esposo y me dijo, me saludó, me dijo que quería verme, pero quería solo intimidad conmigo, no quería más nada. Entonces yo iba a carretera, entonces yo, bueno, ya le dije por la noche hablábamos todo, entonces le comenté a mis pastores y ellos me dijeron que no era el tiempo de Dios todavía, que no era el tiempo, que yo ya no era la misma de antes y que hablara con él y le dijera que yo estaba buscando una restauración, no una noche de pasión. Entonces yo entré a mi casa, porque si ya todavía estaba en el ayuno, entré a mi casa y dije, en el nombre de Jesús, muera carne ahora mismo. Y, y empecé a orar, porque ya le había dicho que no, entonces se molestó, obviamente, y ya. Entonces yo dije, nada, pero yo sentía paz en mi corazón y yo decía, Señor, gracias porque estoy tranquila, no estoy triste. Y yo lo quería ver, obviamente, porque yo llevaba ya 10 meses sin verlo y yo lo quería ver. Entonces, bueno, no pude, no fui. Entonces yo dije, bueno, en el momento en que Dios tenga todo preparado y que, no sé, que los pastores, o sea, yo le oré al Señor y yo le dije, Señor,
dame una respuesta por medio de mis pastores porque no tengo tiempo de ir a la iglesia, a la Biblia, y todo porque todo era ya, o sea, era en el momento que ha pasado. Entonces, yo estaba súper nerviosa, yo no sabía qué hacer, entonces ahí fue cuando me dijeron que todavía no era el tiempo ya. A los 8 días volvió y me escribió, pero ahí fue diferente. Ahí me habló y me dijo que quería, que me amaba, que me quería, que me extrañaba, entonces que quería verme, que me invitaba a almorzar. Entonces ya acepté. Ahí ya, bueno, igual también oré, ahí ya tenía más tiempo, oré, pedí palabras, sí, ya listo, autorizada también por mis padres espirituales. Y bueno, ya me fui con ellos y con él, con mi bebé pequeño, y fuimos a almorzar. Y ya luego hablamos de todo lo que le había pasado. Entonces yo las invito a que de verdad hay una palabra que yo las invito para que la declaren siempre en su vida, porque a veces yo compartí el testimonio en una célula porque estaba ahí, entonces yo la quise compartir con ellas. Y yo le decía que había una palabra que uno quizás la lee y uno no la lleva tan a lo profundo a lo que es. Entonces, que es, uno a veces lee y lee por encima, ¿sí? Entonces está en Josué 1, del 6 al 9, que dice que sé fuerte porque tú eres quien a este pueblo para que tome posesión de toda tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer. Entonces, uno, ser fuerte porque tenemos que ser fuertes, tenemos que resistir, tenemos que callar, tenemos que obedecer, dice la palabra, obedecer a papá Dios. Y si están congregándose en una iglesia, también si los papás espirituales o los pastores, como los llamen ustedes, las apoyan, hay que ser obedientes porque ellos vienen también, si Beb da una palabra, hay que ser obedientes, no hay que, como yo hacía al principio, que no me entraba nada, nada, nada. Entonces, obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Entonces, todas las instrucciones que nos han dado, Beb, los pastores, las personas, los allegados, personas que nos apoyan en nuestra restauración. Entonces, debemos acatar esas órdenes. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. No quiere decir, ay, no, ya me cansé, no quiero seguir luchando. Entonces, te irán bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de la instrucción. Este libro de la instrucción, yo la tomo y se lo explicaba yo a mi compañera de oración, que yo sé y no está mal, porque a uno vive mucho de las palabras y lo digo porque yo lo hacía al principio. Veíamos un video y no sé, alguien daba un testimonio y daba las palabras que siempre nos dan, que Dios aborrece el divorcio, que somos una sola carne, que Jeremías, que Isaías, pero Dios es un Dios de orden también y Dios quiere que leamos toda su palabra, toda, no solamente, ay, voy a leer Jeremías porque Jeremías restauró, Jeremías, yo quiero leer Isaías, yo quiero leer solo salmos porque los salmos son de alabar, no, Dios es un Dios de orden. Entonces ahí yo empecé a leer y Dios me daba mucha palabra en toda la Biblia. Entonces, ahí es donde dice que estudia constantemente este libro de instrucción y meditar de día y de noche, no solamente quedarse con lo que uno ve en los videos, sino uno leer la palabra para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso es algo que a nosotras se nos olvida mucho porque nosotras de repente, y no está mal, de repente uno baja los brazos y uno duda, uno no, o sea, yo aprendí que uno no duda de Dios, uno duda de que será que estuve tan mal yo, hice tan malas las cosas yo, que será que yo sí me merezco esta restauración, será que yo sí merezco esto, será que sí se va a poder, yo veo tan imposible que mi esposo, por ejemplo, yo veía imposible que mi esposo fuera a la iglesia, yo decía, no, mi esposo que a la iglesia nunca, o sea, y que me llame menos porque él a mí me dijo, Patricia, yo no quiero saber nada más de usted, por favor, no me llame, no me busque, no me escriba, por favor, mire, déjeme tranquila, no me hable, no me llame, porque no la quiero, no la quiero, en serio, si yo la quisiera, yo la hubiera buscado, así que solo su voz me molesta. Y yo decía, ¿cómo Dios va a hacer que nos volvamos a encontrar si, si él no me va a querer llamar? Y mentira es que sí me llamó, me llamó, entonces el Señor tiene todo bajo control.
todas las cosas las tiene él bajo control, siempre, siempre, siempre. Yo rescataba de la palabra de los huesos secos, esa palabra siempre, siempre estaba como en mí siempre, y la ponía con nombres. Yo todas las palabras las tenía con un nombre propio, o sea, yo le decía, ahí tenía el nombre del esposo de mi compañero de oración y el de mi esposo. Siempre orábamos así, siempre orábamos con la palabra. En muchas ocasiones orábamos, era con palabras, declarábamos palabras, no solamente lo que nos salía, sino orábamos y declarábamos la palabra del Señor. Entonces, siempre, siempre, siempre estábamos ahí con ella. Entonces, después de eso que mi esposo me habló, ahí me di cuenta que nuestras oraciones cubren a nuestros esposos, nuestras oraciones cubren todo lo de nuestros esposos. Yo ahí me di cuenta que nosotras oramos y tenemos que tener cuidado también con eso porque nosotras decimos, Señor, no los dejes dormir, no los dejes tranquilos, no, pero debemos ser un poco específicas porque, bueno, mi esposo, debido a todo lo que ya después de que volvimos, a mi esposo casi le roban el auto, lo chuzaron, Dios lo guardó de que se hubiera muerto todo, pero yo no sabía absolutamente nada. Le pasaron muchas cosas. Entonces, mi esposo estaba así efectivamente enfermo. Mi esposo está con una depresión, con un TOC, yo no sé, un nombre todo raro. Está lleno de pastillas, toma pastillas para dormir, toma pastillas para en el día, para estar alegre, para estar feliz, mantiene dopado, mantiene ido, o sea, no es la misma persona que yo conocí, no hay ni la mitad de la persona que yo conocí. Eh, y él de repente me dice, perdóneme por ser así, ¿sí? Yo a usted la amo, amo a Daniel, pero ahí de repente no me soporto ni yo mismo. Entonces, estoy en el proceso ahora porque ya después me buscó y me decía que él se acordaba todos los días de mí, que siempre se acordaba de mí, pero se acordaba de lo que yo le había hecho y me decía, no, mejor no quiero nada con ella, nada. Y como mi suegra, la familia, los amigos estaban apoyando que no regresara conmigo. Entonces él siempre que no. Pero él decía que de repente, él cree mucho que su papá, que ya murió, él es de los que creen que las personas mueren y que ya se convierten en ángeles. Entonces él decía que su papá lo cuidaba desde el cielo y que una vez, que yo sé que es el Espíritu Santo, que una vez estaba mal y que él sintió que su papá se sentó al lado de él. Entonces yo decía, las oraciones que nosotros hacemos surtían efecto. Entonces, mi esposo sí estaba muy mal, muy mal. Un día está arriba, un día está abajo. No vivimos juntos todavía, pero en medio de todo ese proceso que él está viviendo, en medio de todo el proceso que le está pasando, me dice que ahí yo estoy aplicando, mire, yo era una mujer, él me decía, él era celoso. Y ahora yo le tengo que decir a dónde voy, si me subo, si me siento, si entro al baño, si salgo, si no. Entonces, bueno, tampoco tan allá, pero todo se lo digo, todo se lo digo. Entonces salí, entré, porque yo trabajo, él trabaja en un solo sitio, pero yo sí, yo soy manicurista, entonces yo salgo mucho, porque hago domicilios, entonces yo salgo, entro, salgo, entro. Entonces, claro, él dice, es que yo no sé dónde está usted. Entonces yo un día le dije, sé que si se molestaba por ser así, yo de contar, le dijo, no, prefiero que sea así, pero en el que me escriba, hola, mi amor, ¿cómo amaneces? No, él a mí no me dice absolutamente nada. Y si fuera como yo, la Patricia vieja, la de antes, yo le diría, ¿sabe qué? Chao. Porque hay momentos en los que yo quise tirar la toalla y yo dije, ay, no, yo no quería esto, yo quería era a mi esposo, esto no es lo que yo quería, él no es la misma persona que yo me enamoré, es otra persona totalmente diferente. Entonces yo dije, no, no quiero, no quiero, y yo quería, pero yo por obediencia a Dios, porque yo decía, no, tengo que ser obediente a la palabra de que Dios aborrece el divorcio. Entonces yo decía, bueno, voy a seguir, voy a seguir. Y hasta que el Espíritu Santo me confrontó y él me dijo que por qué no me conseguía otra persona mejor que no estuviera enferma, una persona que estuviera aliviada. Mire que él estaba enfermo, que le dolía la cara, porque de repente le duele la mitad de la cara, el oído. Entonces él me decía, me duele todo, tengo diarrea, tengo, bueno, de todo le duele con esta depresión, yo ya no quiero salir a la calle, yo ya no quiero nada, voy a trabajar porque me toca, pero yo no quiero nada, yo quiero estar puro encerrado. Entonces, yo le dije que no. Ahí fue cuando el Espíritu Santo me confrontó y yo dije, no, yo soy su esposa y con usted voy a estar en las buenas y en las malas. Así que voy a seguir hasta donde yo sé que usted se va a sanar en el nombre de Jesús. Entonces empecé a seguir con él. Y yo siento que Dios me permitió cuando empezamos a volver, o sea, que volvimos y empezamos a encontrarnos, me permitió 2 semanas estar con él seguido.
seguido, 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 para que él viera mi cambio, para que él viera. Y ahí es donde todas tenemos que aplicar cuando ellos regresen. Así nosotros, de verdad, o sea, yo aprendí a callar en todo, o sea, hasta, no sé, a veces me ofende tan feo, y yo por dentro, yo dentro digo, diablo mentiroso, no es mi esposo, es lo que opera dentro de él, no es él. Y yo me quedo callada y no le digo nada. Entonces, callar es lo más importante. Entonces, ahí en esas 2 semanas que yo estuve tan frecuente con él se dio cuenta de mi cambio, se dio cuenta de cómo era, que yo ya no le contestaba, me trataba feo y yo de repente lo abrazaba o si estábamos en conversación WhatsApp, yo le mandaba un besito y no le contestaba nada. Entonces ahí empezó como él a darse cuenta, pero empezó como de para atrás. Entonces está más mal con su enfermedad. Ahora le duplicaron la dosis para dormir, ahora está más enfermo. Entonces, yo empecé a orar. Bueno, entonces el viernes, hace poco, me dice que él no quería saber nada, que él, o sea, se compró algo y entonces dijo, es que es mi esfuerzo, es no sé qué, o sea, empezó como a creer, pues así, entonces ahí como que nada de Dios. Y al otro día, entonces estaba desesperado, que quería buscar de Dios, que estaba desesperado. Y ese día, ahí me di cuenta yo que yo prefería el amor de Dios que el amor de él, aunque lo amo, obviamente. Pero yo decidí, yo dije ya, que el Señor haga su obra. No voy a pedir misericordia ni nada, porque igual en la iglesia también me decían que hay que orar para que ellos lleguen al proceso, que fue lo que me pasó con mi hijo mayor. Yo dije, Señor, llévalo al proceso, Señor, estrellalo contra el mundo entero, contra el planeta Tierra, Señor, llévalo al fondo, Señor, como lo hiciste con nosotras, Señor, haz que se le venga todo el mundo abajo, todas las cosas. Señor, si tienes que quitar trabajo, quítales trabajo. Señor, si tienes que hacer algo, Señor, fuerte en ellos, hazlo. Solo tú sabes qué prueba pueden resistir. Y efectivamente, Brian llegó por una prueba que le tocó vivir, una prueba fuerte que le tocó vivir. Entonces, por eso llegó a la iglesia. Por eso, porque solo Dios lo iba a ayudar, porque en nuestras fuerzas no. Entonces ahí llegó mi hijo a la iglesia. Entonces así estoy con mi esposo, que Dios lo lleve al fondo al proceso, que Dios lo lleve a la... Él en este momento está mal, pero tiene que llevarlo más, porque si Él lo sana, porque yo no estoy pidiendo por sanidad, porque si Dios lo sana en este momento, él no va a buscar de Dios, porque él va a decir, ah, ya me sané, ya estoy bien. Pero no, él tiene que caer al fondo para poder reconocer cuando ya no tenga fuerzas, porque todo lo está haciendo en sus fuerzas, tomando pastillas, aparte toma, entonces está haciendo todas sus cosas en sus fuerzas. Tiene que llegar el momento en que él va a reconocer. Entonces, ahí es donde yo veo que Dios, de verdad, lo que Dios a uno lo respalda es cuando uno es obediente a la palabra, cuando uno se deleita en el Señor, cuando uno disfruta cada cosa que hace. Yo le decía, Señor, ayúdame a disfrutar todo. Todo lo que yo estoy haciendo, Señor, ayúdame a disfrutarlo. Señor, ayúdame a amar mi proceso. Señor, ayúdame a resistir esto hasta el final. Señor, no dejes que mis brazos se caigan. Y yo empecé, y ahora yo veo, porque yo me acordaba mucho de Beth cuando contaba una parte de que su esposo le dijo de poner la discoteca, algo así, no sé cómo se llama ya, y ella decidió en ese momento en que era Dios o era su esposo. Y mi esposo algo parecido me hizo como que o la iglesia o yo. Entonces yo le dije, no, le dije, yo lo amo con todo mi corazón, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia, yo no voy a dejar de buscar de Dios, porque Dios fue el que me levantó. Y yo en mis oraciones, y yo en mis oraciones, al principio lo decía con miedo, pero llegó un momento en que ya no lo decía con miedo y me enamoré tanto de Dios, porque ha hecho tantos milagros en mi vida, que yo dije, Señor, si me tengo que quedar sola para toda la vida, me quedo sola para toda la vida. Pero si no es mi esposo, pues no es nadie más. Y si Él me pone a escoger, Señor, yo prefiero estar contigo. Entonces, ahí yo digo, el Señor respalda la obediencia, lo de nosotros. Es como soltar, y soltar nosotros todas las cargas que tenemos y empezar a declarar palabras, a declarar palabras. Hace poco Dios me daba una palabra también, dice en Primera de Crónicas 19:13, con mi hermana, bueno, con mi compañera de oración, decía, yo le escribí, hermana Mari,
sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo, o sea, nuestra familia, y por las ciudades de nuestro Dios, o sea, por las otras almas, por los matrimonios, por los que están perdidos también, por los hogares destruidos que aparecen en nuestra vida, por personas que necesitan de Dios. No solo son nuestras familias, no solamente usted está orando por usted, por su matrimonio, usted no solo está orando por eso, usted está orando por su restauración generacional, o sea, usted está cortando una maldición que venía de su pasado, venía de su atrás. Entonces es como que no estoy luchando por mi alma solamente, estoy luchando por las almas de mi generación, mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Qué pasa si usted es desobediente y dice, no quiero luchar más? Quiero salirme de este propósito, no quiero luchar, quiero caer, quiero dejar todo botado, no me importa, me trata mal, no voy a seguir. ¿Qué pasaría con su generación? Ahí está siendo usted egoísta, no está pensando en las almas que Dios nos está mandando acá, en Primera de Crónicas 19:13, y por las ciudades de nuestro Dios, ni siquiera dice por nuestra ciudad, sino por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Entonces, eso que no lo está mandando el Señor, entonces es importante que nosotras como mujeres que estamos en la brecha o hombres que están en la brecha, no bajen sus brazos porque es que no es solamente usted, su esposo, su esposa, sino son sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos y los hijos hasta la cuarta generación. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que se pierda una generación simplemente por orgullo nuestro o por querer botar la toalla? No es fácil, no es fácil, se los digo, es muy difícil, es muy duro cuando a uno lo desprecian, es muy duro cuando uno está en el horno, porque le decía yo a la hermana, hemos estado fuerte en el horno, cosas que nos han herido, muy, muy dolorosas, que solo Dios sabe lo doloroso que es, pero con autoridad se lo digo y se los puedo decir que se puede perseverar, se puede orar, se puede seguir buscando la presencia del Señor, no podemos bajar las manos, no podemos desmayar, porque siempre el Señor está con nosotros. Hay una palabra, hay una palabra que está en Segunda de Crónicas 12. Ya. Segunda de Crónicas 12:5. Dice, entonces vino el profeta Semaías a Roán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y le dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Eso está en Segunda de Crónicas 12, del 5 al 7. Entonces, aquí claramente nos dice el Señor, o sea, así ha dicho, o sea, si nosotras nos alejamos, el Señor nos deja y nos abandona, ya, tú no quieres hacer esto, ya está bien. Entonces, el siguiente, ¿quién sí quiere la bendición? ¿Quién sí quiere arrebatar la bendición? Porque esto se trata de arrebatar la bendición. No están cansadas de decir, Dios, por favor, salva esa alma. Señor, ten misericordia de mi esposo. Señor, sánalo. Señor, sánalo. No, hay que quitarle las almas al diablo, que eso es lo que está haciendo el diablo con nuestras almas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras familias, es lo que está haciendo, queriendo quitar. Nosotras somos hijas del Rey de Reyes y tenemos todo el derecho de reclamar como hijas. Nosotros los hijos tenemos herencia, entonces no tenemos que dejarnos, no tenemos que bajar los brazos y tenemos que luchar por nuestros hogares. Ustedes tienen que salir, perseverar y no bajar los brazos. Si están llorando, si están tristes, sí háganlo, pero en el Señor. No en el hombre, no en el hombre. Y si la persona viene, le habla, y le dice cosas, las humillan, todo, no se dejen, no son ellos, no son ellos, es lo que hay detrás de ellos son almas que están afuera del Señor y fuera del Señor nada podemos hacer.
Entonces no podemos bajar los brazos, no podemos, no podemos. Siempre tenemos que tener los brazos arriba porque tenemos que estar orando por ellos para que Dios los salve. ¿Qué pasaría si ellos murieran en este momento y están en pecado? ¿A dónde van sus almas? Ahí nos queda el remordimiento a nosotras. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no? Tenemos que desde ahora seguir perseverando y seguir luchando. Yo de verdad que con mi hermana hemos pasado muchas cosas difíciles que ella también en este momento está pasando por un momento muy difícil, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Mi esposo cuando me buscó ya había hecho el cese de convivencia. Él hizo el cese de convivencia el 12 de enero y me buscó el 21 de enero. Entonces, pero yo estoy haciendo de cuenta que yo no sé nada porque fue un papel que vi, fue un papel que vi en la casa de él, pero no es porque él me haya dicho ni me haya llegado notificación. Entonces, sí se puede, solamente hay que ser obedientes. Tenemos que, en estas situaciones, ¿qué debemos de hacer? Tener fe, no dudar, no quejarnos, ser agradecidos, tener gozo en el Señor y disfrutar y ser feliz con todo lo que tenemos, abundancia o escasez. En todo momento hay que darle la honra y la gloria al papá. Eso es lo único que debemos hacer y servir. Si tienen personas, si tienen una iglesia, sirvan, lo que yo le decía a mi hermana, sirvan la iglesia. Si quiere servir en este ministerio, sirvan el ministerio, sirva donde sea, pero sirva, haga algo para el Señor. El Señor necesita obreros, necesita personas para que trabajen en su obra. Y aún así nuestro matrimonio no esté restaurado, nosotros tenemos que hablar. A mí muchas veces me decían, su matrimonio no se va a salvar, con todo lo que usted hizo, Dios no le va a devolver a su esposo, usted fue mala, usted lo humilló, usted lo trató feo, pero yo confiaba en que el Señor me había perdonado y me iba a restaurar mi matrimonio. Otras personas me decían, no, su matrimonio no es válido porque solamente son casados por la ley, Dios no los casó. Entonces yo le decía, no, yo sí creo en la palabra porque Beb me dio una vez una palabra y yo la decía, no, Dios a mí me dio una palabra y yo sé que mi matrimonio se va a restaurar. Entonces es siempre como uno declara las palabras que a uno le dan, siempre uno estarlas declarando cuando uno se sienta débil, cuando uno se sienta caído, hay que declarar las palabras que siempre le ponen a uno el Señor, que siempre le dan a uno en la palabra, que le dan a uno en el ministerio de ver. Todos todos los videos que salen, hay que aplicarlos a nuestras vidas. Y no hay que solo alimentarnos de que, ay, no, ella dijo, ay, no, sí, amén. Y salimos del video y ya se nos olvidó todo lo que dijo la persona. No, hay que aplicarlas a nuestras vidas, hay que tomar apuntes, hay que decir, esto lo voy a hacer en mi vida. De todo, tomen lo bueno, desechen lo malo. No somos perfectos, somos siempre seres humanos. Dios quiere personas conforme a su corazón y conforme a su corazón no quiere decir que seamos perfectas porque nunca lo vamos a llegar a ser. El único perfecto fue nuestro papá. Pero nosotras que somos o el ser humano que es ser un ser conforme al corazón de él es una persona que reconozca sus errores, que reconozca que está fallando, que acepte que está haciendo mal. No es que no, lo que usted me dice no es así. Una vez le dije a una persona, le dije, yo creo que usted tiene idolatría, o sea, todavía tiene algo de idolatría por su esposo, porque yo lo notaba. Y la persona me decía, no, no, porque yo ya no me acuerdo, no, porque yo no. Y uno la escuchaba y sí. Entonces uno a veces debe, cuando le dan a uno un consejo, callar y meditar. ¿Tendrá razón? Señor, si hay algo de idolatría todavía en mi corazón, sácalo. Señor, si en mi corazón está todavía mi esposo, si en mi corazón está todavía el dinero, si en mi corazón está todavía mi trabajo, si en mi corazón ahí está todavía algo que no permite que el Señor fluya, Señor, arráncalo. Y hay que siempre orar, no solamente por nuestros esposos, tenemos que orar por nuestras finanzas, por nuestra salud, por nuestra vida diaria, no solo enfocarnos en nuestros esposos y esposos, no, hay que orar en general. Hay otras personas que están peores que nosotras, hay otras personas que han querido suicidarse, hay otras personas que están totalmente destruidas, hay personas que no tienen de trabajo, no dependen de absolutamente nadie. Y yo en este tiempo lo he aprendido porque yo vivo aquí en Chile y yo no tengo familia. Me ha tocado absolutamente sola. Solamente el Señor es el que me ha mantenido levantada. Solo el Señor, porque yo aquí estoy absolutamente sola, sin poder contar con amigas, sin poder contar con familia. Mi mamá está en Colombia. Entonces, solamente el Señor es el que me ha levantado. Solamente. Entonces, yo
les invito a que sigan perseverando, que pongan en cada palabra que el Señor les da, pongan el nombre de su esposo. Si hay alguien que va a a la iglesia, que asiste a una iglesia, yo la invito a que, porque lo hacía yo lo hacía, escribí en un papel, escribí el nombre de mi esposo, y en el otro papel escribí el nombre de mi hijo, y yo llegaba a la iglesia y yo ponía ocupaba dos sillas, y en cada uno ponía el nombre de mi esposo, y yo declaraba, y yo, en el nombre de Jesús, aquí estará sentado Oscar Aguilera y estará sentado Brian Giraldo, y no se van a ir y te van a servir hasta que se mueran. En el nombre de Jesús, los saco acá a este lugar, Señor, a tus pies, porque ellos van a ser tus hijos. Y dejaba el papel ahí, y me iba, y así todo el tiempo. Y mi hijo, un día, no me van a creer, un día se sentó en la misma silla donde yo ponía su nombre siempre. Una sola vez lo hizo, pero yo decía, en algún momento él va a estar sentado en este lugar. Y se sentó en esa silla, sin yo decirle, papi, siéntese acá, se sentó en ese lugar. Y mi esposo invitó a mis pastores porque él fue a los bautizos con nosotros. Y, y le cayó tan bien los pastores que los invitó a su casa a una comida. Y, y después fue a la iglesia, pero solo a llevarle no sé cómo se llama, cómo le digan ustedes, a una gorra que se pone en la cabeza, un jockey, le dicen acá. Entonces le fue a llevar uno al pastor, y cuando entró, el pastor lo paseó por toda la iglesia y lo hizo subir al púlpito a mostrarle todo. Entonces, el Señor es maravilloso, o sea, él con sus pies estaba declarando que iba a estar en ese lugar. Entonces, simplemente hay que ser obedientes, aunque uno vea que no, aunque uno vea todo en contra, aunque uno vea que todo se va para el piso, porque a uno le dan palabras, uno escucha a ver, y ver lo anima a uno, y ay, no, sí, sí, sí. Llega el esposo o llega el hijo y es todo lo contrario a lo que uno le dijeron, le acabaron de decir, y es todo lo contrario a todo lo que le dicen a uno. Entonces, no importa, cuando la tormenta está más fuerte, cuando ustedes sientan que están más hundidas, que no pueden más, es simplemente el Señor va a traer una bendición. Y yo aprendí que siempre que Dios nos va a dar una bendición, nos prueba el corazón. Siempre, eso yo ya lo he experimentado. Siempre que Dios, porque me ha pasado, siempre que Dios va a dar una bendición a nuestra vida, nos prueba. Pues cuando llegue una prueba, sabemos que ya viene la bendición. Entonces, yo las invito a que sigan perseverando, que no bajen sus brazos. Mi testimonio es diferente a todas, porque yo dije, quizás yo escuchaba testimonios, no escuchaba ninguno que se pareciera al mío. Yo decía, no me gusta, yo decía, no quiero escuchar esto. Y yo, ay, no, y seguía buscando para alimentarme. Entonces yo me deleitaba más en lo que hablaba Beth. En todos los videos, yo creo que yo me los vi, que todos los videos de sanidad de aquí, de que el arrepentimiento, que todos los videos yo me los veía. Y habían unos que me los veía hasta 2, 3 veces. Entonces, pero no veía ningún testimonio que se pareciera al mío, porque el mío fue de violencia, o sea, yo era la violenta con mi esposo, no fue por infidelidad. Entonces yo sé que la mayoría son por infidelidad, el mío no fue, pero sé en el nombre de Jesús que debe haber una amita, debe haber una mujer, debe haber un hombre que se identifique con mi testimonio, porque no todo puede ser infidelidad. Yo violenté a mi esposo, y después de que yo violenté a mi esposo me odiaba, y ahora mi esposo me vuelve a buscar. Entonces tuve la oportunidad de decirle que me perdonara, tengo la oportunidad de demostrarle que yo cambié. Entonces, las invito a que si hay alguien que sabe de violencia, no solamente los hombres son violentos, las mujeres también pudimos ser en algún momento, y yo lo fui. Y ahora soy nueva, ahora no levanto mi mano, ni siquiera mi voz para gritar. A veces mi hijo me dice cosas y yo, ay, ya, está bien, bueno, ya, le digo, ya. Entonces, como que no tiene con quién alegar. Entonces, y mi esposo igual, en la calle salgo, ya no discuto con la gente, ya no, nada, o sea, como que me pasa así como el viento, y a mí no, nada, me levanta mi pelo y ya, y ya. Entonces, los invito pues a que de verdad que ojalá que haya sido de bendición, de perseverar, de seguir luchando, no bajen los brazos, hay que seguir aunque uno no vea nada.
Yo duré 10 meses sin saber nada de mi esposo, sin saber si estaba bien, si no estaba bien, sin saber si estaba el proceso de mi divorcio. Yo decía, yo no tengo nada en común con él porque no tenemos hijos, no tengo una opción de volverlo a ver. Y yo dudé mucho, mucho, mucho al principio. Entonces, sí se puede, simplemente sean obedientes a la palabra del Señor, obedezcan a cuando nos dan un consejo, porque lo que es Beb y lo que son mis padres espirituales y mi hermana compañera de oración, vienen también palabras de parte de Dios, porque ellas son usadas por el Espíritu Santo. Entonces, esas personas son usadas por el Espíritu Santo, entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, sobre todo a Papá Dios y a esas personas que Dios nos puso en el camino, porque nos puso esos ángeles. Entonces, tenemos que seguir siendo obedientes y empezar a servir. Si tienen que servir en este ministerio, si tienen que servir en la iglesia, en donde quieran, pero háganlo. No se queden callados. No callen su boca. Hablen siempre de que el Señor es maravilloso. Así ustedes no vean que su esposo regresó, pero ustedes deben ver lo que hay en su corazón, que ustedes ya no son lo mismo que eran antes. Entonces, nada, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme y yo sé que así sea una sola persona le identifique mi testimonio y diga, wow, hay una mujer que fue violenta y Dios le restauró. Entonces, ¿por qué se lo digo yo? Porque yo todos mis videos decía, tienen hijos en común, que la otra damita, que infidelidad, bueno, golpes y todo, pero yo veía algo como, de mí no pasa nada, yo creo que a mí no me van a restaurar nada porque no, lo mío no. Y mentiras, mentiras. Entonces no hay que creer las mentiras del diablo, sino hay que seguir perseverando. ¿No? Entonces vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Padre por lo que ha hecho. Papá Dios, en esta hora, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estuviste presente. Gracias, Papá Bello, porque tú me pusiste, Señor, en este desierto, tú me pusiste en este ministerio, tú me pusiste, Señor, tú me escogiste desde antes del vientre. Tú trajiste, Señor, a nuestras vidas procesos para nosotros poder deleitarnos en ti. Señor, perdónanos si en momentos dudamos de ti y de tu palabra. Pero te damos gracias, Padre, porque tú nos trajiste, Señor, al mejor lugar, al lugar correcto. Tú nos metiste a la fosa de los leones, tú nos metiste al horno de fuego, tú nos pasaste por la tormenta, tú nos metiste al mar. Padre, tú has hecho esto. Sabemos que todo lo que nos está pasando es porque tú lo permitiste, porque tú lo pusiste, porque tú querías llamar nuestra atención, Señor, porque nosotros en nuestras fuerzas escogimos a nuestros esposos y nosotras decimos, Señor, que lo que Dios uno no lo separa al hombre, pero tú no nos diste esos esposos, fuimos nosotras los que los escogimos, papá. Por eso te pedimos, hermoso Señor, que ahora te entres en nuestro matrimonio, que ahora seas parte de nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio sea formado, Señor, en la roca que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y te pedimos, papá, que tú lleves a todos los hombres, papá, a todos los pródigos y pródigas, papá, a todos tú los lleves al proceso, Señor. Te pedimos que tú los salves de la muerte, que tú los salves el alma del infierno, papá, pero te pedimos que tú los lleves al proceso. Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Señor, llévalos, Padre. Si tienes que meterlos al desierto, mételos, papá, como lo hiciste con nosotros, pero quita el velo de sus ojos, Señor, que ellos reconozcan que solo tú eres fiel. Solo tú eres poderoso, papá. Solo tú los puedes sacar. Padre, todo sale a la luz, papá. Y te pedimos que a esta hora salga todo, todo a la luz, Padre. Si nosotras somos luz en medio de la oscuridad, te pedimos que ahora salgan cosas a la luz, cosas que estén ocultas, Señor. Padre, muéstrales, papá, la verdad a todas las mujeres que estamos paradas en la brecha, a todos los hombres que están parados en la brecha. Padre, yo te pido que se les revele, papá, lo que tú tienes, el propósito por el cual tú nos creaste,
creaste, porque tú nos formaste con un propósito y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús en nuestras vidas, Señor. No solo estamos luchando por nuestra restauración, estamos luchando por toda la generación, papá, que viene delante de nosotros. Todo lo que contenga nuestra ADN no se va a perder ningún alma, Padre. Esas almas te van a servir, nuestros esposos te van a servir, las esposas también te van a servir, todas las personas, Señor, por las cuales estamos orando, te van a servir, amado Padre. Eres un rey de orden, eres un rey perfecto, Padre, solo tú puedes ordenar. Padre, ordena nuestra casa ahora mismo, Señor, y en el nombre de Jesús retrocedemos todo plan, Señor, que Satanás tenía en contra de los matrimonios, todo divorcio se va. Toda acta de divorcio se va, se rompe en el nombre de Jesús. Padre, tú estás presente, Señor, y tú no vas a dejar, Señor, que venga el diablo a robar, Señor, Padre, nuestra paz, papá. Que pase lo que pase, Señor, tengamos paz en nuestro corazón, Señor. Solo tú estás gobernando nuestras casas y sabemos que todo lo que pasa, Señor, es porque tú lo permites, Padre. A esta hora te damos gracias, amado Padre. Bendigo este ministerio, bendigo a Abed, bendigo a su esposo, Señor, a sus hijos. Padre, gracias por esto, por este matrimonio restaurado, Señor, porque está ayudando a miles de mujeres y a miles de hombres. Gracias, Señor. Levanta sus brazos. Si han estado caídos, Padre, levántalos, Padre, Señor. Envía las finanzas de cualquier lugar, de cualquier, del norte, del sur, del este, del oeste. Envíale las finanzas a Beth, Padre, para que ellas siga, Señor, con el ministerio, Padre. No permitas que ella cierre su boca, Señor, sino que siempre la abra para que pueda ayudar, Padre, a las almas que necesitan, Señor. Gracias por esa alma que nos mandaste. Gracias por ese ángel, Padre hermoso. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, hermoso Señor, por este medio que tú nos permites hablar y no callar, Señor, lo maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Santo eres, precioso eres, amado Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos, te glorificamos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todas. Las quiero mucho, las amo, de verdad, no las conozco, pero sé que el Señor tiene un propósito grande con todas ustedes. Mil bendiciones, no bajen los brazos y pidan una compañera oración, no se van a arrepentir, en serio, no se van a arrepentir, perseveren hasta el fin, perseveren hasta el fin. Bye.